El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino, otras cayeron en terreno pedregoso, otras cayeron entre espinas, otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unas 100, otras 60 y otras 30. El que tiene oídos, que oiga. Así comienza La Semilla. Un programa en el cual tú pones la fe y Dios pone el milagro. La Semilla. Hola, 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 querida familia, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este encuentro que tenemos por las plataformas digitales, por YouTube, por Spotify, por Google Podcast y por eBooks. Comenzamos este programa donde sus amigos, los adventistas, llegan a sus hogares y que hemos denominado como La Semilla. ¿Cómo están, querida familia? Qué alegría reencontrarnos. La verdad que se hace bastante larga la semana para poder compartir juntos, ¿no? Así que vamos a pensar si podemos ir haciendo en el medio alguna u otra actividad para que podamos estar en familia, porque la verdad que se hace muy largo, muy extenso la semana si es que no compartimos con ustedes, ¿no? Así que queremos agradecer ya para comenzar. Vamos a tener un tema hoy muy particular. Si ya vieron justamente la imagen de la publicidad del programa, vamos a tocar un tema muy particular que ya vamos a aclarar antes de ir a la pausa musical y de entrar de lleno. Este tema que nos trae el pastor Joel Flores. Pero antes de eso quiero mandar saludos para nuestra amiga Blanca Cárdenas, donde nos mandó mensajito nuevamente, así que gracias Blanca por habernos escrito y dice: gracias a Dios y a sus oraciones ya registré a mi nieta, solo espero el momento para presentarla ante Dios. Pido que oren por mis hijos para que muy pronto se acerquen a Dios, ya que están alejados de Dios. Mis 3 hijos que estaban ya dentro del templo, que la voluntad de mi Dios sea con ellos. Así que, querida Blanca Cárdenas, creo que justamente si hoy estamos ante la presencia de nuestro Padre Celestial, que estamos con Él, es porque justamente Él fue paciente con nosotros. Así que nuestro Señor Jesucristo va a seguir obrando en el corazón de ellos, y nosotros de nuestra parte tenemos que seguir orando, ¿no? Por nuestros hijos, tenemos que seguir orando por nuestros hermanos y tenemos que seguir orando por aquellas personas que no conocen a Cristo, que podamos ser una herramienta de testificación para que ellos puedan conocer a nuestro Señor Jesucristo y pueda justamente pertenecer a esa patria celestial, ¿no? También dar saluditos al amigo que nos escribió, o amiga, la verdad que no sabemos, porque justamente su usuario es solamente @panama_zm5. Así que si es que nos dejas tu nombre, nos sería de gran agrado, pero que queremos agradecer de que justamente nos escribió y nos dicen: saludos desde Panamá, dice. Dios le bendiga. Me encantan los mensajes que se predican en este canal. Así que gracias querido amigo o amiga. La verdad que no sabemos porque, bueno, como decía, justamente el usuario que nos aparece dentro de los mensajes de YouTube es solamente @panama_zm5. Así que muchísimas gracias por tu mensajito y saluda a toda la gente de Panamá, la gente de Colombia, de Brasil, de Chile, de Perú, de Uruguay, a la gente de México, que tenemos una gran audiencia allá en México. Un fuerte abrazo a la gente de Estados Unidos, a la gente de Italia, a la gente de Europa, que nos escuchen y que de una u otra manera este programa está llegando a sus hogares, donde nos sentimos justamente unidos y edificados con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y ya vamos a ir entrando de lleno. Como decía, tengo más mensajitos, pero quiero justamente hacer corto la introducción del programa. ¿Por qué? Porque es un tema muy particular, porque vamos a
revelar. El pastor Joel Flores nos va a revelar a través de las escrituras quién es el anticristo, ¿no? Aquellos que ya llevan tiempo en la iglesia adventista, es un tema que se estudia mucho, ¿no? Y que se profundiza justamente en la Biblia. Pero hay audiencia que tenemos que son de otras denominaciones y que, como dice nuestro Señor Jesucristo, si nosotros justamente, y vamos a tocar una cita bíblica, si nosotros justamente estamos escuchando este programa, estamos compartiendo, es porque creemos en nuestro Señor Todopoderoso, creemos en nuestro Dios, creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice en su palabra, en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Él dice, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Imagínense, está hablando a un pueblo que dice que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Este versículo creo que va a ser justamente la introducción total del tema que va a desarrollar el pastor Joel Flores. Nosotros, si estamos escuchando el programa, si estamos justamente día tras día profesando nuestro amor en Cristo Jesús, es porque creemos en Él y porque nos consideramos sus discípulos, ¿no? Ahora, tenemos que conocer la verdad, y la verdad nos hará libre, como Él os dice. Así que vamos a un temita musical y ya pegadito a eso vamos a comenzar con el desarrollo que nos trae el pastor Joel Flores sobre quién es el anticristo, ¿no? En el medio va a haber un temita musical y después cierra el pastor Joel Flores. Y por último vengo yo para despedirme de todos ustedes. En este programa donde tú pones la fe y Dios pone el milagro y que hemos denominado como La Semilla. Más, como tantas otra vez, tú me haces recordar que tu amor es como el mar, profundo, miro hacia atrás, me detengo a contemplar que tu mano me sostuvo, paso a paso el camino. Si puedo ver que cada día eres fiel, tu perdón sana mis heridas y aunque no merezco tu favor, me proteges pues la niña de tus ojos dices que soy. Que puedes dar a mi alma en oración, nuevas fuerzas me darás, tu poder será mi arma contra mi debilidad. Y si dudo en el camino, sé que tú me guiarás. Desaliento sé que me confortará. Y si dudo
Estás escuchando La Semilla. Comunícate con nosotros al 2966-623-041. El tema de hoy es fascinante. Está lleno de símbolos. Pero ¿sabes una cosa? Vamos a comprender con claridad cómo la palabra de Dios nos muestra la diferencia entre la verdad y el error. Ponte cómodo, siéntate, tómate un lápiz, un papel, un vaso de agua al costado, pero sobre todo una Biblia en la mano, porque vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Estás listo? Antes de abrirla, como siempre, vamos a orar. Querido Dios, nos colocamos en tus manos para poder estudiar tu palabra y queremos que tu Santo Espíritu nos lleve al conocimiento de tu verdad. Que tu palabra, que es verdad, puede enseñarnos, puede iluminarnos y nosotros podamos aceptar con total disposición, porque sometemos nuestra voluntad a la tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema de hoy es el anticristo y la Babilonia espiritual. ¿Ya escuchaste hablar acerca del anticristo? Hay muchas teorías por allí hablando acerca del anticristo, más ¿quién es el anticristo? ¿Ya escuchaste hablar acerca de Babilonia espiritual? Claro, porque la Babilonia como ciudad construida ya no existe más. Existió, fue uno de los mayores imperios de la historia, pero no existe más. Entonces Apocalipsis, cuando habla de Babilonia, está hablando de una Babilonia espiritual que tiene las características que tenía la Babilonia como imperio. Entonces prepárate para este estudio. Toma tu Biblia y hoy vamos a hablar la relación que existe entre el anticristo y la Babilonia espiritual. Y como siempre, Apocalipsis está lleno de símbolos, y esos símbolos hay que poder descifrarlos a la luz de la palabra de Dios. Y vamos también a hablar un poco de historia. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Está hablando de un anticristo, pero hay muchos que también son anticristos porque están en contra de Cristo. Mas la Biblia habla de un anticristo. ¿Qué significa anticristo? Anti significa aquel que está en contra de o en lugar de. ¿De quién? De Cristo. O está en contra o quiere usurpar su lugar. Mas ese anticristo, una vez más, es usado ¿por quién? Por Satanás, porque el conflicto es entre Satanás y Cristo. Pero Satanás usa instrumentos humanos, los controla, los domina para hacer cumplir sus malévolos propósitos. Y eso conocemos en la Biblia como anticristo. Entonces el anticristo es un término bíblico. Y no solamente Juan habla, el apóstol Pablo también va a hablar del anticristo. Entonces, el diablo es quien está en contra de Cristo, al mismo tiempo intenta usurpar su lugar a través de instrumentos humanos. Entonces, ¿qué significa estar en contra de Cristo? Estar en contra de Cristo significa atacar, perseguir o difamar. ¿Correcto? Entonces, estar en contra es atacar, es perseguir o es difamar el carácter de la persona. ¿Para qué? Y el anticristo tiene una cualidad interesante, o no cualidad, una característica interesante. La característica es que quiere usurpar el lugar de Cristo. Quiere estar en lugar de Cristo. Y cuando tú lees allí el texto de Primera de Juan, capítulo 2, Juan nos da una luz tremenda sobre de dónde viene ese anticristo. Mira, Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer allí el versículo 19. ¿De dónde sale el anticristo? Dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¡Qué revelación tremenda! O sea, el anticristo no viene de afuera, sale de adentro. Esto es asustador, ¿verdad? Quiere decir que el anticristo sale de la misma iglesia. O sea, es religioso, toma el nombre de Dios, dice venir de parte de Dios y se cree Dios porque quiere usurpar el lugar de Dios. Entonces ya Juan nos ha dado muchas características acerca del anticristo. Entonces no es que el anticristo viene del otro lado, viene de otra religión. No, sale del mismo cristianismo. Eso dice la Biblia. ¿Correcto? Ahora, el apóstol Pablo nos habla también de este anticristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 1 al 4 y el versículo 9. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿quién? La apostasía. Número 2, se manifieste el hombre de pecado. Este hombre de pecado es el anticristo. ¿Mas por qué? Mira, ve, el hijo de perdición se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El apóstol Pablo ya nos dio de manera abierta las características del anticristo. Abierta. No hay manera de dudar aquí. El apóstol Juan ya nos dijo que saldría dentro de la iglesia cristiana. Pero el apóstol Pablo ya dice así: nadie os engañe, porque vendrá primero, ¿qué cosa? La apostasía. ¿Qué cosa es apostasía? Apostasía es alguien que abandona la fe. Alguien que abandona la palabra de Dios. O sea, este anticristo es alguien que coloca por encima de la palabra de Dios tradiciones, cosas, porque abandona la fe pura, abandona la palabra pura y la contamina. Y yo quiero que entiendas las otras características. Dice que se manifiesta el hombre de pecado. Tú sabes que la palabra hombre de pecado en el idioma original significa el hombre que está en contra de la ley. Primera de Juan 3:4 dice que pecado es transgresión de la ley. Entonces aquí se traduce, es alguien que abandona la fe pura, contamina la verdad y alguien que está en contra ¿de qué? De la ley. ¿Y qué otra característica tiene? Dice que este es el hijo de perdición. ¡Wow! ¿Qué significa el hijo de perdición? Parece esto muy fuerte. Pero no es la primera vez que se usa ese término. Mira lo que dice Juan capítulo 17, versículo 12. Juan 17, 12 dice así: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé y ninguno se perdió sino el hijo de perdición. ¿Quién está hablando aquí? Jesús en la oración para su Padre. Y le dice, a los que me diste los guardé, pero se perdió ¿quién? El hijo de perdición. ¿Qué es el hijo de perdición? ¿Qué representa el hijo de perdición? Es alguien que está cerca de Jesús, pero ¿qué luego hace? Abandona la fe. Con esto está comprobando una vez más lo que dice el apóstol Juan. ¿De dónde saldría este anticristo? Dentro del grupo de aquellos que se llaman religiosos, de aquellos que siguen a Jesús. De allí saldría el anticristo. Recuerda que Judas comía al lado de Cristo, incluso colocaba su mano en el plato de Cristo. O sea, el anticristo no viene de afuera, no viene de otra religión. De adentro surge. Esa es otra característica. Pero hay otra característica, dice, se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios. ¿Para qué se sienta?
Es alguien que pretende ser leal a Dios, por eso se sienta en el templo. Templo de Dios es la iglesia de Dios. ¿Para qué? Para enseñar el error, para poder colocar un falso sistema de salvación, desviando al ser humano de Dios. Por eso es que incluso se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. El apóstol Pablo lo dice de una manera clarísima. Entonces vamos a resumir aquí qué hace este poder. Es un poder arrogante porque se cree Dios. ¿Qué más hace? Se siente en el santuario de Dios, es decir, es un poder religioso. Eso está diciendo la Biblia. Número 3, asume el lugar de Dios, o sea, Él dice que es Dios. Y número 4, usurpa las prerrogativas de Dios porque se hace pasar por Dios. Entonces, estás sabiendo de estas características, ¿verdad? Cuando vamos a la historia, encontramos que hubo 4 imperios poderosos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y Grecia perdió en el año 168 en la batalla de Pidna con Alejandro, Grecia perdió con Roma en la batalla de Pidna. Y a partir del año 168 comenzó el imperio más cruel, el imperio romano. Entonces el imperio romano fue desde el año 168 hasta el año 476. A partir del año 350 empezó a debilitarse el imperio porque Constantino cambia la capital en una ciudad llamada Constantinopla y comienzan 10 tribus bárbaras a minar el imperio romano. Y un día esas 10 tribus se unen y conquistan al propio emperador, el rey de los ostrogodos. Allí fue y le depuso al emperador, Rómulo Augusto, en el año 476. El nombre de este rey se llamaba Odoacro. ¿Y tú sabes cómo se hacían llamar los emperadores? Los emperadores se hacían llamar dioses o hijos de dioses. ¿Y tú sabes cuál era el título que los emperadores tenían? El título era de sumo pontífice. Entonces, como fue conquistado en el año 476, el imperio romano dejó de existir como imperio. Pero en el mismo lugar donde se sentaba el emperador, aparece otra figura, que era el obispo de Roma. Y en el año 533, Justiniano lo declara como cabeza de todas las iglesias. Pero tenía 3 tribus sin oposición. Comenzaron las guerras que conocemos como las cruzadas o guerras papales. Desaparecieron a esas 3 que estaban en oposición. Una de ellos eran los arrianos. Lo desaparecieron y a partir del año 538 comienza la Edad Media, la hegemonía papal y la historia oscura o la era oscura del mundo. Desde el año 538 hasta el año 1798, o sea, Roma se divide en 2 fases, Roma imperial y Roma religiosa. Ah, interesante lo que te acabo de decir. Religiosa, sí. Porque cuando tuvo poder, hizo lo que quiso. Hizo una inquisición para poder matar a miles de cristianos que querían ser fieles a la palabra de Dios. Eso lo dice la historia. Y estoy hablando con tanto cariño, con tanto amor, porque yo no puedo ocultarte la verdad. Y eso está en los libros de historia, pero la Biblia ya lo decía. La historia solamente lo confirma. Y la historia no se puede discutir. Y la Biblia no se puede negar. Entonces allí, tanto Juan como tanto Pablo nos habla sobre lo que haría este poder. Entonces sería un poder arrogante, usurpador, se sentaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, pero sería un poder religioso. Yo te voy a mostrar aquí algunas cosas que están escritos en los libros de historia. No es un invento mío, ¿correcto? Mira, a ver. Canon católico en el Concilio de Trento, página 440 y 870, dice así: en la confesión el sacerdote tiene poder de perdonar todos los crímenes cometidos del bautismo. Eso es una prerrogativa de Dios, perdonar pecados, no de un hombre. Pero aquí dice, ¿qué cosa dice? Que tiene poder. Poder.
Dice, cuando un delincuente confiesa sus pecados al sacerdote, todos los delitos no solo son perdonados, también son destruidos y el criminal se convierte en nueva persona, en un santo. O sea, ya no es Dios quien santifica, sino ¿quién? El sacerdote. ¿Saben que esto es terrible? Por eso dice que se siente en el templo de Dios, pero desvía al ser humano de Dios. Cuando hablamos de perdón, hablemos de dos direcciones del perdón. Una dirección vertical y horizontal. Cuando yo ofendo a mi prójimo, yo le pido perdón a él. Y él me perdona porque Jesús nos enseñó a perdonar, porque yo lo ofendí. Pero si yo ofendo a Dios, yo no puedo ir a un ser humano que es pecador igual que yo para confesar mis pecados. 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, intercesor tenemos. ¿Quién? Lee la Biblia. Dice, a Jesucristo el justo. No es un ser humano, es Jesús. 1 Timoteo 2:5 dice que no hay otro intercesor, es Cristo. ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya te diste cuenta que se estableció un sistema falso de adoración? Y la Biblia ya lo venía diciendo. Pero eso no es todo. Mírame, en la historia está registrado que el Papa León XIII, tú puedes buscar en cualquier libro de historia, hablando acerca de él, él dijo lo siguiente: los papas tenemos sobre la tierra el lugar de Dios Todopoderoso. ¿No te parece esto demasiada arrogancia? ¿No te parece una blasfemia? El libro de Daniel capítulo 7, versículo 25 dice que surgiría un poder del cuarto imperio, que era el imperio romano, que hablará palabras contra el Altísimo, Daniel 7:25, y perseguirá a los santos del Altísimo y cambiará los tiempos y la ley. Está hablando del mismo poder. Y aquí fíjate lo que dice. Él dice, tenemos sobre la tierra el lugar de Dios. ¿Qué cosa decía el apóstol Pablo? Se sienta en el santuario de Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero quiero que me escuches una cosa. Yo te estoy presentando esta verdad. He orado mucho para que Dios pueda iluminar tu vida y para que tú hoy puedas investigar más, conocer más, profundizarte en la palabra de Dios. Yo no quiero que alguien pueda sentirse herido o diga que yo estoy hablando con odio. No, yo estoy hablando hasta con dolor, porque si es lo que la Biblia y la historia dice, y lo podemos ver y comprobar de una manera tan visible, no podemos negar, pero no lo podemos esconder. Por eso te estamos presentando esa verdad. Como la Biblia mencionaba sobre ese poder, sobre ese anticristo, y la historia lo comprueba. ¿Sabes? Mira este texto. Bonifacio VIII, que era otro papa, dijo lo siguiente: declaramos, definimos y proclamamos que cada ser humano debe someterse al pontífice romano para que sea salvo. O sea, ya no a Dios. Mira este texto. El Papa es de tan grande dignidad y exaltación que no es un mero hombre, es como Dios y sustituto de Dios. El Papa es de tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar e interpretar la ley. Cualquiera que sea, es Dios y vicario de Cristo. Eso dice Lucius Ferrari, Diccionario Eclesiástico Católico, cuando habla del artículo del Papa. Mira qué tremendo que es ese texto. O sea, como Él es Dios, Él puede modificar y puede hacer lo que Él quiere. Eso es arrogancia, eso es hacerse pasar por Dios. Yo en mis manos tengo un libro que se puede conseguir en cualquier librería o se puede hacer incluso un pedido. Se llama El Papa y el Concilio. Lo que yo estoy haciendo aquí son presentarte evidencias históricas, pero sobre todo presentarte lo que dice la Biblia. Pero la historia nos ayuda a confirmar. Este libro fue escrito por Johann Joseph Ignaz. ¿Tú sabes quién fue él? Él fue un alemán
fue un teólogo y historiador católico. Solo que él estaba en contra, no desde un comienzo, finalmente él fue en contra del absolutismo papal. Él se rebeló. Y él escribió todo desde adentro, porque él es historiador y teólogo. ¿Correcto? Yo te voy a leer aquí la página 133. Dice así: cuando se dice que el Papa es infalible, no es una metáfora, es un enunciado literal. Mira lo que enseñan los libros ultramontanos. Y aquí dice lo siguiente: el Papa es Jesucristo en la tierra. Es relativamente a Cristo en cuanto a autoridad lo que es Cristo para con Dios su Padre. ¿Tú sabes lo que dice el formulario de condenación húngaro o fe de los nuevos católicos convertidos al papismo, elaborado en el año de 1674 por los jesuitas y publicado en 1716? Quiero que preste atención aquí. Contiene algunas de las más absurdas declaraciones. ¿Sabes cuáles son esas declaraciones? Mira, dice así: confesamos y creemos que el pontífice romano es el vicario de Jesús, que puede hacer a su voluntad absolver a los hombres el pecado, preservarlos del infierno o enviarlos al infierno. Tremendo. ¿Sabes qué cosa es lo que más dice? Confesamos que todas las nuevas instituciones creadas por el Papa y todo lo que tiene es determinado y verdadero, divino y santo. Confesamos que el Santísimo Padre debe recibir las honras divinas. Otra cosa, confesamos que el pontífice romano tiene poder de alterar las escrituras, de colocar o de quitar según su conveniencia. Y una de las cosas que más me duele, dice así: confesamos que la escritura es imperfecta. Entonces, para darle vida, el pontífice romano está permitido hacer una relectura. Tú sabes que esto puede causar tanto dolor. Esto es arrogancia. Esto es blasfemia. Y eso es lo que la palabra de Dios ya venía diciendo. Tú estás entendiendo. Eso es lo que dice la Biblia y lo que lo comprueba la historia. Ahora, hay algo más. Tú sabes que en la Biblia se presenta dos iglesias. La iglesia pura ya vimos en el programa anterior, pero a partir de este momento vamos a ver cuál es la relación que tiene el anticristo con la mujer en Apocalipsis 17, que es la Babilonia espiritual. Vamos a ver cuál es la relación que tiene, o es el mismo poder. Y ahí te vas a sorprender cómo Apocalipsis de manera clara habla de la relación, de lo que representa. Entonces el anticristo y Babilonia, vamos a descubrir qué es, porque es un solo poder, es una sola iglesia. Por favor, esto no tiene nada que ver contigo, con tu fe, con tu tradición. Tiene que ver con lo que la palabra de Dios dice. Por eso, para ver este tema, yo quiero que nuevamente tengas Biblia en mano, un papel para que puedas registrar los textos bíblicos. Y vamos a una brevísima pausa. No cambies el canal y estamos de regreso. Esto es Biblia Fácil. No el corazón se turbe, cree siempre en Dios y en mí. En los cielos para ti hay mansiones, allí para ti lugar habrá. Jesús ya viene, estás libre.
ya viene, estás listo, esperando estás, si llegará hoy. Jesús ya viene, estás listo. ¿Qué es lo que esperas? Dime, todo te lo ofrece el Señor. Con amor te da su vida entera. Jesús ya muy pronto volverá. Jesús ya viene, estás listo. Jesús ya viene, estás listo. Esperando estás, si llegará hoy. Jesús ya viene, estás listo. Seguimos juntos, compartiendo La Semilla. Para mensajes, nuestro teléfono de contacto es el 2966-623-041. Estamos de regreso aquí en tu programa Biblia Fácil. Hoy estamos hablando del anticristo y la Babilonia espiritual. Entonces, si tú ya estás preparado, vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 17. Ya en el programa anterior hablamos acerca de que Apocalipsis es un libro de símbolos y que Apocalipsis 12 hablaba del pueblo de Dios representado en una mujer pura, vestida de sol, que es Cristo, con la luna debajo de sus pies, que es la palabra de Dios. Sin embargo, hoy vamos a hablar de otra mujer que aparece en Apocalipsis, que también representa un pueblo, un poder, una iglesia. Muy bien, vamos a Apocalipsis capítulo 17 entonces, versículo 1 en adelante. Dice así: vi a uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia de la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora te voy a explicar cada detalle de aquí. Con las cuales han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó al desierto, vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Te debo recordar que en el capítulo anterior hablamos también de un dragón que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su nombre un nombre escrito, o en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando lo vi, quedé asombrado con gran asombro. Ya no tiene ni cómo explicar Juan. ¿Te diste cuenta de todas las características? Yo he leído aquí la Biblia. Muy bien, vamos a descifrar allí algunos símbolos. Ya vimos que mujer en la Biblia representa una iglesia. ¿Por qué esta mujer es una ramera? Ramera por su rol seductor en el tiempo del fin. Dice que un ángel vino y le dice a Juan: te voy a mostrar el juicio de la ramera.
La palabra juicio en el griego tiene dos palabras para decir juicio. Una es la palabra crisis y otra es la palabra crima. Crisis significa un juicio que todavía no tiene sentencia. Crima significa un juicio que ya terminó y ahora tiene la sentencia. Entonces, la palabra que usa Juan aquí en el griego es crima. Ven, te voy a mostrar la sentencia. ¿De quién? De una mujer. Ya vimos que mujer representa un pueblo, una iglesia. Ahora, fíjate lo siguiente. Resulta que este juicio acontece cuando Cristo ya sale del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque los casos están definidos. Y si el juicio ya terminó, significa que la sentencia está dada. Muy bien. Me llevó al desierto. Recuerda que hubo un pueblo, un poder que persiguió al pueblo de Dios y los llevó al desierto. Ahora, este poder aparece ¿dónde? En el desierto. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. ¿Recuerdas de qué color era el dragón de Apocalipsis 12? Del mismo color. Escarlata. Llena de nombres de blasfemias. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya explicamos eso en el programa anterior. ¿Qué significa las 7 cabezas y los 10 cuernos? Que es lo mismo que tiene el dragón. Ahora fíjate, la mujer estaba vestida ¿de qué? De púrpura y escarlata, del mismo color del dragón que está en Apocalipsis 12. Adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, o sea, tiene riqueza, tiene todo. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de fornicación. Y en su frente el nombre, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y abominación desde la tierra. ¿Por qué ramera? Mira, ven, en la Biblia, prostitución es sinónimo de adulterio espiritual o de corrupción de la verdad. En el Antiguo Testamento encontramos muchas veces que Dios le dice a su pueblo, ustedes se han prostituido. ¿Qué significa prostituido? Ustedes han abrazado el error. Ustedes están siendo como los paganos. Eso es lo que significa adulterio espiritual. Dejaron la verdad para contaminarla. Por eso es que esta es una ramera que significa que abandonó la verdad y la contaminó. Prostituirse espiritualmente significa eso, corromper la verdad. Ahora, dice que tiene una copa de vino. ¿Qué representa el vino en la Biblia? Falsas doctrinas. Y dice que aparece en un desierto, o sea, no tiene nada más que ofrecer sino vino. ¿Qué es vino? Falsas doctrinas. Entonces, aquí hay unas características que si tú lees todo el capítulo 17 vas a encontrar. Número 1, dice que está sentada sobre muchas aguas. Sí dice, ¿verdad? Dice que esta ramera está sentada sobre muchas aguas. La pregunta es, ¿qué representa aguas? Tú vas a encontrar que en la Biblia la palabra agua representa multitud de gente. Ahora te voy a mostrar el texto bíblico. Se prostituyó con los reyes de la tierra, es decir, con todos los gobernantes. El versículo 2. Se embriagó o embriagó a los habitantes de la tierra, es decir, los embriagó con su vino. ¿Qué significa vino? ¿Qué cosa representa? Mentira, engaño. Dio de beber a todo el mundo. Estaba en el desierto, estaba vestida de púrpura, de oro y perlas, y en su frente estaba escrita Babilonia la Grande. Y acá hay una característica. Dice que esta mujer está embriagada de la sangre. ¿Por qué de la sangre? Porque persiguió y mató a tanta gente inocente. Y finalmente es una grande ciudad que domina. O sea, este representa a un pueblo también, que por un tiempo fue el pueblo de Dios, pero luego se contaminó. Y aunque todavía pretende seguir siendo de Dios, ya no más es el pueblo de Dios. Ahora tiene otras características. ¿Qué relaciones tiene con el anticristo? Ahora te voy a mostrar. Nosotros sabemos que cuando habla de Babilonia, ya no está hablando de la ciudad de Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia fue destruida unos 6 siglos antes de Cristo, en el año 539. Los medos y los persas invadieron el río, o allí desviaron el río Éufrates y entraron a Babilonia, mientras Belsasar estaba en su grande fiesta. Babilonia de allí fue destruida y la profecía de Isaías dice que nunca más fue levantada. Tú no vas a encontrar hoy una ciudad de Babilonia. Que Babilonia fue destruida y fue destruida para siempre.
pero fue uno de los mayores imperios. Entonces, si ya no se habla de la Babilonia literal, Babilonia entonces es un término que representa a un pueblo. ¿Comprendes? Ahora, como no se está refiriendo a la Babilonia histórica, porque la Babilonia histórica fue destruida, tiene que referirse, tomar el nombre histórico para un asunto espiritual. ¿Cómo entonces se puede llegar a la conclusión de quién es Babilonia? Tenemos que ver cuáles eran las características de la Babilonia literal, imperial, para ver por medio de sus características a quién representa la Babilonia espiritual. ¿Estás preparado? Vamos a las características. Primera característica. La Babilonia antigua tuvo sus raíces ¿dónde? En la Torre de Babel. De allí viene Babilonia. ¿Cómo Dios allí detuvo esa construcción? Confundió las lenguas. Babilonia entonces confusión, es una mezcla, es una confusión total. De Babel viene Babilonia. Incluso fue levantado en el mismo lugar, en Sinar, donde fue construida la Torre de Babel. ¿Y cuál era el pensamiento al construir la Torre de Babel? Vamos a hacer una torre tan alta que llegue al cielo. Escúchame, nosotros vamos a ser igual que Dios. Arrogancia. ¿Te acuerdas de una característica del anticristo? Arrogancia. Por ser un poder arrogante. De allí viene Babilonia. Otra cosa. Representa el esfuerzo humano para ponerse en lugar de Dios y llegar a las alturas de la tierra. Nabucodonosor se creía Dios. Gracias a Dios que luego él se arrepintió, ¿verdad? Babilonia persiguió al pueblo de Dios. Claro, destruyó el templo en Jerusalén, 3 veces invadió Jerusalén. En una de esas, de esas veces llevó a Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego. Pero entonces persiguió al pueblo de Dios. Número 3, Babilonia introdujo el culto a muchos dioses, porque Babilonia tenía más de 1500 dioses, siendo su dios principal Marduk, a quien le rendían mayor adoración. Pero su dios principal o su adoración principal estaba enfocada, ¿sabes en dónde? En el sol. Y nosotros aquí ya hemos visto en un programa cómo adoraban al sol todas las culturas paganas. Entonces viene aquí la pregunta: ¿qué poder aquí en la tierra se cree Dios, es arrogante, persigue al pueblo de Dios y también hace que se adore al sol? Si tú quieres entender mejor ese tema, lo que estoy hablando sobre el sol, tienes que ir a ese capítulo que hemos hablado sobre cómo fue reemplazado el día del Señor. Y ahí hablo toda la historia de cómo fue. Ahora dice que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos. ¿Ebria por qué? Porque persiguió. Quiere decir que es una iglesia que en algún momento fue intolerante con los herejes. ¿Quiénes eran los herejes? Aquellos que obedecían la palabra de Dios. Y estaba ebria ¿con qué? Con la sangre. Claro, porque la historia nos presenta que durante 12 siglos se persiguió. Y ya vimos en el capítulo anterior que por 1260 años, contando del año 538 hasta 1798, hubo persecución y tinieblas sobre la tierra. La historia está manchada, sus páginas de sangre inocente, de pasajes oscuros, de cárceles, de torturas, de Santa Inquisición. Por eso está ebria de la sangre. Y otra característica, Babilonia la Grande es símbolo de opresión y rebelión contra Dios. Dice que lleva un título, Babilonia. Es un sistema religioso apóstata. ¿Por qué apóstata? Porque abandonó la fe o corrompió la fe. Mezcló la Biblia, la pureza de la Biblia con tradiciones humanas. Entonces, es un poder predominante y especialmente en el tiempo del fin. Y nosotros estamos ahora en el tiempo del fin. Es un poder que lucha contra Dios y su pueblo, apoyado por poderes seculares y políticos. Tú vas a ver que este poder es aliado de todos los poderes políticos, porque también es un poder político.
Es muy claro ver la Biblia y la historia para poder llegar a la conclusión. Es un poder que lucha contra Dios y dice estar de parte de Dios, que persigue al pueblo de Dios y se cree todavía ser el pueblo de Dios. Está sentada sobre muchas aguas. Yo te dije que te voy a decir qué significa aguas. Mira lo que dice el versículo 15 del mismo capítulo 17 de Apocalipsis. Me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, ¿qué representa que esta Babilonia está sentada sobre aguas? Quiere decir que está sentada sobre pueblos, sobre gente, todo el mundo. Tiene dominio sobre todo, tiene control sobre todo. Y los poderes de la tierra están a su servicio. Ah, qué característica, ¿verdad? Todos al servicio de ese poder. Dice que los reyes de la tierra han fornicado. ¿Qué significa eso? Capítulo 17, versículo 3 y 4. Poderes políticos del mundo ponen su autoridad e influencia al servicio de ese sistema religioso llamado Babilonia. Su relación se menciona en términos de fornicación porque ella seduce a una alianza que tiene allí como beneficio económico, riqueza, lujo y promete seguridad y protección. Qué tremendo es esta declaración. Cuando tú vas a Apocalipsis capítulo 18, tú vas a encontrar que un ángel anuncia la caída de Babilonia y hace una invitación para salir de esa Babilonia, pero no de la Babilonia como ciudad, sino de la Babilonia espiritual. Ahora además dice que esta mujer, que es la Babilonia, tiene un nombre escrito, ¿verdad? Y tiene un cálice en la mano. Y ese cálice tiene vino. Y con ese vino embriagó a todo el mundo. O sea, él tiene poder, tiene control para poder engañar a todo el mundo. Por eso vino es la palabra de Dios adulterada. Ya no es más pura. ¿Y cómo hoy está contaminada la palabra de Dios? Yo te voy a dar aquí apenas algunos ejemplos, porque tú puedes seguir investigando, puedes seguir estudiando. Mira, ve. En primer lugar, la Biblia es la palabra de Dios y la única regla de fe. 1 Pedro 2 o 1:19 dice que es como una antorcha. Salmo 119, 105 dice que es una lámpara. Es decir, este es el fundamento de nuestra fe. Pero ¿qué cosa dice Babilonia? Babilonia dice no, la tradición y los dogmas de la iglesia también son normas de fe. ¿Tiene sustento bíblico? No, porque nuestra fe no está basada en dogmas. Está basada en la palabra. Entonces la palabra de Dios fue adulterada. Vino, recuerda el vino, con el cual dio a beber y todos se embriagaron con ese vino. Otra cosa, ¿de qué otra manera fue adulterada la palabra de Dios? Mírame, la Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9 que somos salvos por la gracia de Dios, solo por la gracia. Y ejerciendo fe en Cristo. Y fe tiene que ver con obediencia, con adoración, como ya vimos en un programa anterior. Ahora, aquí lo que dice la Babilonia espiritual, dice que hay que hacer obras penitenciales. O sea, hay que hacer penitencias para alcanzar el perdón de Dios. ¿De dónde salió eso? Eso es vino, verdad adulterada. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 2:5 que Cristo es nuestro único mediador. Tú no puedes ir a pedir a alguien que haga mediación por ti. Cristo es tu intercesor. Eso dice 1 Timoteo 2:5. No existe otro camino. Pero la Babilonia espiritual dice, no, los santos también pueden ser mediadores. Entonces vamos a San Juan, a San Pablo, a Santo Tomás. Vamos, ¿para qué? Ninguno de ellos te escucha porque ellos están en sus tumbas. Hebreos capítulo 11, versículo 39 dice que los héroes de fe descansan y no alcanzaron su recompensa, dice el versículo 39 del capítulo 11 de Hebreos. Todavía no recibieron recompensa, entonces no escuchan. Pero Satanás puede aparecer, incluso hacer milagros, porque una de las cosas que hacen los demonios es que la mentira que proclaman, ellos te dan evidencias como si fuera verdad, pero la Biblia no lo autoriza.
¿Cómo más fue adulterada la verdad? Los 10 mandamientos fueron cambiados. Si tú revisas los 10 mandamientos de la palabra de Dios y cómo hoy se proclama, vas a encontrar que hay 2 mandamientos que fueron sacados. El segundo mandamiento, que es adoración a imágenes, y el cuarto mandamiento, que es adorar a Dios en sábado. ¿Y eso ya estaba en la profecía? Sí, Daniel 7:25. Dice que esta es la madre de las rameras. Al ser madre significa que tiene hijas. Mucho cuidado aquí, mira. Que tú puedes decir, yo no practico eso. Pero las hijas se parecen porque aceptan parte de esas tradiciones. Y hay mucho pueblo sincero, hijo de Dios, que aunque no está en la madre, está dentro de las hijas, que también están haciendo cosas que no autoriza la palabra de Dios. Las doctrinas puras de la Biblia se contaminaron con el vino de esta mujer. Por eso en Apocalipsis capítulo 18, versículo 2, yo encuentro la misericordia de Dios. Mira lo que dice el versículo 2. Un ángel clamó a gran voz diciendo, ha caído Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo. Sin embargo, hay esperanza. Porque en el versículo 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, yo quiero que allí donde tú estás puedas escuchar la voz de Dios hablándote a ti. José, César, Rosa, Julio, Juana, Ana, Isabel, Luis, escucha. Y la voz de Dios dice así, salid de ella, pueblo mío. ¿Estás escuchando la voz de Dios? Salid de Babilonia, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hijo, tú no puedes continuar en la confusión. Tú no puedes continuar en el griterío. Tú no puedes continuar en un lugar donde solamente se van para saltar y echarse al suelo. Tú no puedes estar en un lugar donde solamente se vende agua bendita y aceite bendito y no hay palabra de Dios. Tú no puedes estar en un lugar donde hay que confesar los pecados a un hombre. Tú no puedes estar en un lugar donde hay confusión de palabra de Dios con filosofía humana. La voz de Dios dice, sal de allí. No te quedes allí. Ahora yo te pregunto, ¿tú estás escuchando esa voz? ¿Sabes qué cosa es lo que me encanta de ese texto? Dios tiene un pueblo en todo lugar. Entonces, aquellos hijos de Dios saldrán de Babilonia, porque escuchan la voz de Dios, dejarán el vino de las tradiciones para beber del agua pura, de la fuente que es la palabra de Dios. Ahora tú entiendes, ¿verdad?, la relación del anticristo y la Babilonia. El mismo poder. Por favor, escucha la voz de Dios. No creas que porque tu nombre está en una iglesia, tú ya estás salvo. Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros. O sea, los milagros no son evidencia que Dios está allí. Muchos me dirán aquel día, en tu nombre profetizamos. Muchos me dirán aquel día, en tu nombre hicimos grandes cosas. Yo diré, no os conozco. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de mi Padre. ¿Sabes dónde está la voluntad de Dios? Aquí. Tienes que abrir más la Biblia. Tienes que fundamentar tu fe aquí, en la palabra de Dios. Por eso en este momento te invito en el nombre del Señor a tomar una decisión. Si tú ya tomaste la decisión, escríbenos ahora. Yo tomé mi decisión, yo voy a salir de la confusión. Busca una iglesia adventista el séptimo día para poder seguir comprendiendo estas verdades. Acepta ser bautizado. Anda para allá y dile, ya estudié la palabra de Dios y hoy quiero fundamentar mi fe en la palabra. Y que Dios bendiga tu decisión, porque en este momento voy a estar orando por ti. Y tú necesitas de Jesús. Tú quieres decir a Jesús, Señor, sé que hay cosas que necesito cambiar.
pero que este cambio sea en dirección a ti. Dios está con los brazos abiertos para abrazarte, para guiarte, para llevarte, para mostrarte sus grandes planes para tu vida. Hace mucho tiempo tú estuviste ahí preguntando, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Te decepcionaste de todos los lugares a donde fuiste, porque empezaste a mirar probablemente personas, pero comienza a mirar la Biblia y vas a encontrar de que sí existe un pueblo que mantiene la verdad pura. Entonces, ora para que el Señor te siga iluminando. Continúa estudiando la Biblia, toma la decisión de ser bautizado. Yo te invito para que juntos podamos formar parte del remanente, saliendo de Babilonia, para formar parte del pueblo de Dios. Oramos. Querido Dios, gracias porque tu palabra iluminó nuestra vida. Tomamos la decisión más importante, dar un paso de fe en dirección a ti. Coloca tu verdad en nuestro corazón y ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Allí estaremos para que juntos podamos seguir aprendiendo sobre su palabra. Y te espero en el próximo capítulo, como siempre, aquí en Biblia Fácil. Dios te bendiga. Chao, chao. Bien, querida familia, hemos llegado al bloque final, ya para despedirnos de este programa, donde tú pones la fe y Dios pone el milagro, la semilla numeral 128, y donde hemos tocado, donde el pastor Joel Flores, el licenciado en teología, ha desarrollado este tema que la verdad era para no perdérselo. Y si querés revivir este programa y todos los anteriores, ya sabes, en este canal podés justamente revivir todos los demás programas que nos ayudan a crecer justamente en nuestra comunión con Dios. Sabemos, querida familia, que, como decía al principio, tenemos integrantes, audiencias que son de otras denominaciones. Y va con el mayor respeto que ustedes se merecen, con el amor de nuestro Señor Jesucristo. No lo hacemos con la intención de ofender, no lo hacemos con la intención de herir, sino hacemos con la intención de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, como el versículo del comienzo, ¿no? Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Hoy están conociendo una verdad que justamente la Biblia, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, lo deja plasmado, para que vos, querido amigo, para vos, querida amiga que estás escuchando, puedas salir de esa Babilonia espiritual que no tiene un buen fin, ¿no? Creo que el pastor Joel Flores ha sido claro cuáles van a ser las consecuencias de justamente cómo está plasmado, cómo está justamente asentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el final de esa Babilonia espiritual, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo lo dice en su palabra, ¿no? En Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Ven pronto, Señor Jesús. Ya saben, querida familia, la decisión es tuya, mi querido amigo, la decisión es tuya, mi querida amiga. Hay un solo camino, nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Él es el camino, la verdad y la vida, Él dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Así que, querida familia, como dijo el pastor Joel Flores, nosotros tratamos de solamente llevar el conocimiento a tus manos, llevar el conocimiento para que vos puedas profundizar más el estudio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y tomar buenas decisiones para compartir esa eternidad con nosotros. Si el Señor así lo permite y lo quiere, vamos a estar juntos con nuestro Señor Jesucristo allá en la patria celestial, donde podemos justamente seguir preguntándole todas esas incógnitas que todavía tenemos en nuestra cabecita tan finita, ¿no? Así que, querida familia, gracias por compartir, gracias por quedarse. Nos vemos ya
pasado unos minutitos, generalmente son 60 minutos del programa, pero como ahora no estamos limitados por el tiempo de la radio, podemos explayarnos un poquitito más y disfrutar juntos en familia de este programa que hemos llegado a sus hogares. Como siempre, ya para despedirme, muchas gracias por su mensajito, por su amor, y los invito a que puedan ingresar en los links, en los enlaces que están acá abajo, en la descripción del programa, donde tienen los accesos para que justamente puedan acceder a un sinfín de estudios bíblicos que lo van a llevar a conocer más la palabra de nuestro Señor Jesucristo. De nuestra parte ha sido todo y los esperamos la próxima semana y vemos si nos hacemos algo en la semanita para cortar la semana, ¿no? En este programa donde tú pones la fe y Dios pone el milagro y que hemos denominado como La Semilla. Chau, querida familia. Sígueme, aunque encuentres rocas en lugar de pan, aunque no comprendas lo que hoy estás viviendo, sígueme. Sígueme, aunque solo te han dejado y aunque el sol que antes alumbraba tus mañanas hoy se esconda, sígueme. Sígueme, que todo lo que hoy ves pasajero es, pues soy el sol que necesitas. Soy tu paz, soy tu agua en el desierto, soy tu pan. Soy la respuesta que tu alma espera, soy tu Señor, yo soy la vida. Y tan especial, mi vida di por verte a mi lado, para siempre sígueme. Sígueme, y aún en el silencio escucharás mi voz, hablando con ternura a tu corazón, diciendo sígueme. Sígueme, que todo lo que hoy ves pasajero es, pues soy el sol que necesitas, soy tu paz, soy tu agua en el desierto, soy tu pan, soy la respuesta que tu alma espera, soy tu Señor, yo soy la vida. Sígueme. No hay una mañana que no salga a buscarte. No hay una mañana que no salga a buscarte. A buscarte. Sígueme, que todo lo que hoy ves pasajero es, pues soy el sol que necesitas, soy tu paz, soy tu agua en el desierto, soy tu pan, soy la respuesta que tu alma espera, soy tu Señor, yo soy la vida. Sígueme.
La semilla.